Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su Corazón en llamas, donde estamos guiados por el amor, flechados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Gracias por estar con nosotros en su sintonía de Santa Mónica Radio y TV+. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida. En el día de hoy vamos a profundizar en los sacramentos y a lo largo de los siguientes programas vamos a profundizar más que nada en ellos, en los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de edificación cristiana y los sacramentos medicinales, que es los nombres con los cuales clasificamos los 7 sacramentos. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a hablar de realmente qué son estos sacramentos, de dónde vienen estas palabras, qué significan realmente lo que está ocurriendo, por qué los tenemos en un principio, de dónde vienen. Pues bien, vamos a hablar de los sacramentos como esa actualización del misterio de Cristo en la Iglesia, esa actualización de la acción salvífica de Dios en la Iglesia en la historia. Por decirlo de una manera resumida, podemos decir que los sacramentos es la acción de Cristo que constantemente se está haciendo en la historia de la humanidad. Lo divino es como un inciso que entra y se realiza en la Iglesia, en la historia, en la humanidad, por medio de los sacramentos. Y por supuesto, el conducto por el cual pasa esto, digamos, el puente por el cual se nos entrega esto, es la Santa Madre Iglesia, por medio de los ministros, por medio de la palabra, por medio del servicio de los carismas que tiene la Iglesia. Encontramos en el Evangelio según San Mateo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta promesa de Cristo encuentra una de sus realizaciones más profundas en los sacramentos, entendidos como acciones de vida de la Iglesia en las que se hace presente y operante el misterio salvífico de Cristo en nuestra historia. Recordemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1084. Sentado a la derecha del Padre, entre comillas, y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él, por Jesús, para comunicar su gracia, su divinidad. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo. Esta frase la vamos a profundizar más adelante. Y por el poder, por supuesto, del Espíritu Santo, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos, por lo tanto, no son simplemente signos externos, sino que son signos eficaces de la gracia. Son lo que significan, son lo que están realizando. Están instituidos por Cristo y están confiados a la Iglesia, mediante los cuales los fieles participan de la vida divina. A lo largo de la historia, la Iglesia ha profundizado su comprensión, porque son un misterio y además todo lo que contienen siempre hay algo nuevo que aprender sobre ellos. No son como, por decirlo de una manera, folletos, no son simplemente pasos rituales, no son simplemente como acciones que se quedan en una rutina, esa es la palabra que está buscando, lo rutinario, que queda, no. Son acciones que siempre tienen algo de novedad, siempre tienen algo que a nosotros nos va a dar esa especie de sentido profundo de la vida y por supuesto también nos salvan la vida. Tienen por supuesto
porque se ha desarrollado constantemente una riqueza en la reflexión de acuerdo a los sacramentos a nivel teológico que abarca su origen, su naturaleza, su estructura y por supuesto su eficacia. En primer lugar vamos a hablar de la evolución histórica de los sacramentos o del concepto de sacramento. Esto empieza desde la Sagrada Escritura. El concepto de sacramento no aparece plenamente definido desde el principio, sino que ha experimentado un desarrollo progresivo a la medida que vamos estudiando las Sagradas Escrituras y lo que es la Iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos el término mysterium. Bien, mysterium es una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. Y esto está asociado a lo que llamaríamos, entre comillas, el plan oculto de Dios que se revela progresivamente. En el Antiguo Testamento vemos cómo realmente se está desarrollando un plan donde Dios está revelando a su pueblo Israel progresivamente y de acuerdo a sus capacidades su plan salvífico desde el principio. Especialmente en los libros sapienciales, que son los libros de la sabiduría, como el libro también de Proverbios, el libro del Eclesiastés, etcétera, o los libros también de los Salmos. El profeta Daniel tiene también mucho de esta sabiduría, mucho de este misterio de plan salvífico, y uno de los profetas que tiene más sentido escatológico, es decir, el estudio de las promesas y de las realidades que van después de la muerte, que son de la eternidad y que se hacen presente en nuestra vida. Ya en el Nuevo Testamento aparecen dos conceptos que son sumamente clave. Uno es semeion, que podemos traducir posigno, y el otro es mysterium, que es misterio. Si antes ya teníamos ya en el Antiguo Testamento la palabra mysterium, la volvemos a usar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, añadimos una parte muy importante, añadimos una palabra muy importante, que es semeion, signo. Mientras los evangelios utilizan más el primero, es decir, signo, San Pablo profundiza en el segundo término, mysterium, para referirse, y es lo que usamos en la iglesia hoy en día, al plan salvífico revelado en Cristo, que es el mismo por excelencia. Una de las formas de entender muchísimo qué es mysterium es que es Cristo dándose constantemente al mundo, a la iglesia, constantemente en la historia. Eso es un misterio. Dios se está dando constantemente. Mientras en el Antiguo Testamento podríamos ver que hay una evolución, un desvelamiento profundo, progresivo, en el Nuevo Testamento ya la revelación está. Es Cristo. La revelación es Cristo. El misterio es Cristo. El regalo de salvación es Jesús de Nazaret. Los padres de la iglesia dan un paso muy importante y no puede ser menos así. En Oriente, por ejemplo, podríamos encontrar que la palabra misterium, la teología de Oriente, designa tanto la acción salvífica de Cristo como las realidades litúrgicas. Recordemos que hay himnos litúrgicos dentro de la Sagrada Escritura en todo lo que es en el Nuevo Testamento. En Occidente, mientras tanto, un teólogo grandísimo, padre de la iglesia, como es Tertuliano, usa el término traducido del griego al latín, de mysterium griego pasa al latín sacramentum, que traduce, por supuesto, esta palabra, de griego a latín, de mysterium a sacramentum, pasando a designar signos visibles de la salvación. Signos visibles de la salvación. Eso significa la palabra sacramentum. Y destacan claramente dos grandes. Uno que es San Agustín, nuestro padre, y Santo Tomás de Aquino. San Agustín define sacramento como el signo visible de la gracia invisible. Signo visible, la acción visible, todos los gestos y las cosas que se usan, signo visible de la gracia invisible, realizan lo que son. Y Santo Tomás de Aquino profundiza afirmando que los sacramentos contienen y confieren, dan la gracia que son.
estructurados en materia, forma, causa y efecto. Santo Tomás de Aquino siempre estructurando las cosas como deben ser. Vamos a nuestro espacio publicitario y en breve volvemos con muchísimo más de Santa Mónica Radio aquí. Gracias por estar con nosotros. Permiso. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona JAR, con las juventudes Agustinos Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre la evolución del término sacramento y aquí hay un paso importante que hay que tomar en cuenta, que más adelante también vamos a profundizar. Recordemos que en el siglo XVI se realiza lo que se llama la famosa Reforma Protestante en el mundo europeo, específicamente en Alemania. Y esta Reforma Protestante, que de ahí es donde salen las famosas sectas evangélicas, se cuestiona la eficacia de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica, sobre todo en todo lo que es su eficacia, ex opere operato, y reducen ellos en ese momento a 2 sacramentos la realización de la acción de Cristo. Ellos mismos dijeron, no, la gracia no se puede realizar en otra cosa que no sea el bautismo y la Eucaristía.
Más adelante incluso eliminarían la Eucaristía y el bautismo lo pondrían como algo meramente simbólico. Evangélicos, protestantes al fin y al cabo. Para ello existió, gracias a Dios, lo que se llamó el Concilio de Trento. Trento, una ciudad en Europa en la cual se reúnen estos grandes obispos, personas importantes de la Santa Madre Iglesia, y ellos afirman cosas importantes sobre los sacramentos, entre muchas otras cosas más. Primero, son 7 los sacramentos instituidos por Cristo. Confieren la gracia que significan. Bien, confieren la gracia que significa. La Eucaristía, la presencia y la donación de Dios en la comunidad. El bautismo, la bienvenida y la gracia planificante que arranca las consecuencias del pecado original. La confirmación, la vocación y el envío por el Espíritu a la misión del que vive la confirmación. El matrimonio, la unión indisoluble del hombre y la mujer por el Espíritu para la creación de una iglesia doméstica, etcétera, muchas más. Finalmente, en los años 60, el Concilio Vaticano II ofrece una visión mucho más amplia. Sitúa los sacramentos dentro del misterio de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Hace poco también tuvimos en otro programa que la Iglesia es sacramento de salvación. La Iglesia es ese cuerpo de Cristo, donde si Cristo es la cabeza, es el cuerpo, es la acción de Cristo en el mundo. Y destaca la dimensión comunitaria y su realización con la palabra de Dios. Para ello, el fundamento sacramental está en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, encontramos que el bautismo está más concretamente en el Evangelio según San Mateo 28:19. Vayan pues y hagan a todos los pueblos, sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrada Escritura. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, habla de la Eucaristía del apóstol San Pablo, diciendo algo muy interesante. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza con mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahí está, la Eucaristía. ¿Quién niegue esto? Pues bueno, negaría las palabras de Cristo, por supuesto. Ahora vamos con el segundo punto, que es, ya después de hablar de la evolución histórica, vamos a hablar de la naturaleza y la estructura sacramental de la Iglesia. Aquí vamos a profundizar algo muy interesante, que es que la Iglesia es entendida como ese protosacramento. ¿Pero qué es esta palabra? Ustedes dirán, Fray, ¿pero qué es esta palabra? Bien, vamos a explicar, no se preocupen. Protosacramento quiere decir que el sacramento fundamental de Cristo en el mundo es la Iglesia. La Iglesia es esa acción de Cristo en el mundo. Es la autorizada para ese accionar de Dios en el mundo mediante sus 7 sacramentos. Así como Cristo es el sacramento de Dios Padre, la Iglesia es el sacramento de Cristo, porque tiene a Cristo por cabeza y tiene la tarea designada por el mismo Jesús de Nazaret de realizar estos sacramentos, de ser sacramento, de ser acción de Él mismo en el mundo, en la historia. Los sacramentos, por lo tanto, son los signos sensibles, palpables, visuales, concretos, palabras y acciones, en primer lugar. En segundo lugar, realizan eficazmente la gracia divina que significan. Esto también ya lo hemos dicho y lo vamos a profundizar más adelante. En tercer lugar, están orientados a la santificación del individuo y del pueblo de Dios. Ese es su camino, ese es su norte a la santificación, edificación de la Iglesia y al culto de Dios. Ese es el sentido de los sacramentos. Y, en cuarto lugar, los sacramentos de la fe son lo que expresan, alimentan y fortalecen la fe del pueblo de Dios.
son los que alimentan la fe de Dios, no otras cosas. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando creemos que haciendo cosas externas a la vivencia de los sacramentos vamos a expresar, alimentar o fortalecer nuestra fe. No, eso se hace en los sacramentos, porque ese es el punto de ellos. Tienen una dimensión esencialmente eclesial, es decir, comunitaria, porque no son individuales solamente, tienen un sentido comunitario los sacramentos. Existen por la Iglesia, que son los que los realizan, son el conducto, pero son para la Iglesia, son el regalo para que lo vivamos nosotros. Son celebraciones, por lo tanto, del mismo pueblo de Dios con su Dios. En ellos actúa Cristo por medio del Espíritu Santo. Además, los sacramentos actualizan los misterios de la vida de Cristo, haciendo presente hoy su acción salvadora. Porque se nos olvida y hay que volverlos a recordar. Punto, ya está. ¿Por qué hay que celebrar la Cuaresma, Semana Santa todos los años? Porque se nos olvida, porque se nos pasan. Ya está. Y hay que renovarlo, hay que recordarlo, porque hay que revivirlo constantemente. El Catecismo de la Iglesia Católica en numerales 1115 y 1116 dicen que los sacramentos proceden de Cristo. Las palabras, acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Recordemos entonces que los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, que ese cuerpo siempre vivo y vivificante, y son como acciones del Espíritu que actúan en su cuerpo, que es la Iglesia. Son las obras maestras de Dios en nuestra nueva y vida eterna, en conjunto con la nueva y siempre eterna alianza. Esto es sumamente importante por nosotros, porque lo que nos quieren decir es que son acciones que están en comunión, que están en conjunto, los sacramentos, con el querer, el deseo, el regalo de Dios a nosotros. Y nosotros también tenemos que tener esa misma actitud, ese mismo mensaje, esa misma guía. Así como Dios quiere estar unido con nosotros y usa signos sensibles, usa cosas materiales creadas por Él para que nosotros entremos en contacto con Él, pues de la misma manera nosotros también tenemos que estar en contacto con nuestro Señor y Salvador. Ese también es el sentido de los sacramentos, porque expresan, alimentan la fe, la más sensible y la más común. Hablemos de la Eucaristía. En la Eucaristía hay un montón de cosas que podemos tomar como ejemplo, pero vayamos a la comunión, el último rito antes de la despedida. ¿Qué comulgamos? La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y yo me hago uno con el cuerpo de Cristo. Es Cristo dando su cuerpo, dando su vida a nosotros en la sencillez y la eternidad de un simple pan. Y yo me uno a Él por medio de este trocito de pan que ya no es solamente pan, es por la transustanciación, cuerpo de Cristo. Yo me uno a Él. Y la comunidad entera también se une con Él, conmigo y con Dios, mediante la oración, la comunión, etc. La vivencia de un rito. Los sacramentos expresan mi deseo de estar con Dios, pero también expresan el deseo de Dios de estar conmigo y con la comunidad. Y por supuesto, fortalecen mi fe. ¿Por qué? Porque tengo una relación con quien me fortalece. Tengo una relación con aquel con la cual me estoy encontrando. Y es por eso estar atentos e ir a la Eucaristía para encontrarse con el Señor. Vamos a nuestra pausa publicitaria y en breve volvemos con muchísimo más en su Santa Mónica Radio y TV+. Permiso. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia.
Mujeres que inspiran, mujeres del mundo de hoy. Cada lunes 9:30 de la mañana con la obstetra Carmen Buccelli y Ana María Reyes. Salud, orientación y temas actuales. Santa Mónica Radio, la voz de la mujer de hoy. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y TV+. Identidad que nos une. La pasión del deporte está aquí. La Tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Donde el deporte se vive al máximo. Inicia tu día en presencia del Señor. Vive la Santa Misa con nosotros desde la parroquia Santa Mónica de Chota, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. También en Facebook Live, Santa Mónica Radio y TV+, la fe que nos une. Un mensaje para el alma. La otra orilla con Monseñor Víctor Villegas. Reflexión y espiritualidad. Domingo 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que ilumina. Educar es transformar el futuro. Llega la hora del saber. Orientación, estrategias y formación continua. Martes, 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, donde aprender es crecer. El sabor tiene voz. Llega Cusi Cusa, recetas, tradición y secretos que inspiran recuerdos con Alexander Etken. Siente el aroma, escucha la historia, solo por Santa Mónica Radio. Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigil. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+. Orgullo de nuestra identidad. Aprende a manejar tu dinero con inteligencia. Educación financiera, miércoles 10 de la mañana, con el magíster Samuel Mejía, ahorro, inversión y emprendimiento. Santa Mónica Radio, construyendo tu futuro. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y en el día de hoy seguimos hablando sobre los sacramentos como esta acción, actualización del misterio de Cristo en la Iglesia. Cómo es que los sacramentos son esta continuidad, este actuar de Dios en la Iglesia como plan de salvación para todos nosotros. Los sacramentos, estos 7 sacramentos, son realmente realizaciones del plan salvífico de Dios para todos nosotros. Ya hemos hablado de lo que es la evolución histórica del término sacramento, que viene, por supuesto, de una realización de las comunidades, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de las palabras mysterium y sacramentum, y la naturaleza y estructura sacramental de la Iglesia. La Iglesia, por ser fundada
y destinada por Dios para la salvación del mundo, de la humanidad, por medio de su actuar y de su anuncio, pues es también protosacramento, es decir, es sacramento fundamental de Cristo. Es ese canal por el cual Dios realiza su salvación, siendo signos sensibles, realizando eficazmente la gracia que transmiten y siendo sacramentos de la fe, acciones que realiza la Iglesia con fe para expresar, alimentar y fortalecer nuestra relación con Dios. Eso es la Iglesia. Existen para la Iglesia y por la Iglesia, celebrada por el pueblo de Dios con y para unirse más con el Señor. Ahora vamos a una tercera cuestión, que es las cuestiones sistemáticas de los sacramentos. Es decir, vamos a estructurar cómo entendemos, desglosar, entender lo que se realizan y lo que son los sacramentos. Vamos a hablar de materia y forma, vamos a hablar de institución y vamos a hablar de eficacia y de número y jerarquía de los sacramentos. En primer lugar vamos a hablar de materia y forma. Bien, la materia, esto que está acá, esta es la materia. La forma, pues bueno, son los que acompañan el rito. En otras palabras, podemos decir que todo sacramento consta de materia, que es un elemento visible, el agua, el aceite, los gestos, la hostia, el templo, las pinturas, las velas, son gestos, que todo está excesivamente calculado porque las formas son las palabras que acompañan la materia. Bien, las palabras también son signos que dan sentido a lo que está ocurriendo, guían lo que está ocurriendo. Bien, pero muchas otras cosas más también son ese lenguaje, por ejemplo, las obras pictóricas, el agua que se usa, el pan que se usa, el aceite que se usa, etc. Pero las formas son las palabras que llenan de contenido. Ambos son indispensables junto con la intención del ministro. Pero recordemos que la intención del ministro es solamente eso, una intención. Ya vamos a profundizar en eso, no se preocupe. Hemos hablado de materia y forma. En segundo lugar, vamos a hablar de institución de los sacramentos. Los sacramentos, y atención a esto porque esto es fundamental, los sacramentos tienen su origen en Jesús de Nazaret. Los 7 sacramentos tienen su origen en Jesús de Nazaret. Aunque no siempre se puede demostrar explícitamente con la Escritura cada una, la Iglesia reconoce que dos cosas han sido instituidos por Cristo directa o indirectamente por Él, y esto lo podemos probar. Y en segundo lugar, surgen de la misma naturaleza de la Iglesia fundada por Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret funda la Iglesia a lo largo de su predicación, a lo largo de su obra profética, a lo largo de esos años en los cuales fue anunciando, obrando y orando en toda su predicación, toda su obra, por supuesto, y él en este caminar fundando la Iglesia, que tiene su culmen con Pentecostés, que tiene su culmen con el envío de los discípulos por medio del Espíritu Santo, pues la Iglesia autorizada por medio del Espíritu Santo es la que, por esta misma naturaleza, realiza los sacramentos y los instituye. La eficacia de los sacramentos. Los sacramentos actúan en lo que en latín diríamos ex opere operato. ¿Y eso qué es? Me preguntarán. Significa literalmente por la obra que realizan. Ex opere operato es igual a por la obra realizada. Es decir, que los sacramentos confieren la gracia por la acción misma del rito. Confieren la gracia por la acción misma del rito. Si el agua significa la purificación, eso es lo que realiza el sacramento. Si el sacramento lleva unción con óleo,
Pues justamente la unción con óleo significa la permanencia y la marca del Espíritu de Dios en la persona. La impresión del carácter del Espíritu que ahí se queda y que es irrenunciable. Aquí viene algo interesante sobre la eficacia de sacramentos. No dependen de la santidad del ministro. Y esto es algo que, aunque ya habíamos realizado, ya hemos pensado en la Sagrada Escritura, San Agustín tiene una frase muy interesante y que colma esto, que es: cuando Pedro bautiza, bautiza a Cristo. Cuando Agustín bautiza, el que bautiza es Cristo. Si Judas Iscariote bautizare, el que bautiza es Cristo. No depende de la santidad del ministro, porque ¿quién realiza la acción? Cristo. La iglesia solamente es ese canal para que el sacramento se realice. Requieren, en última instancia, de eficacia, requieren la disposición del sujeto como condición, no como causa. Aquí estamos hablando de quien vive, recibe el sacramento. Requieren la disposición de la persona a vivir esto. Es como la condición. Yo tengo que estar dispuesto a vivir el bautismo, tengo que estar dispuesto a vivir la Eucaristía, pero eso no es la causa de su eficacia. Bien, si yo voy a misa y no le presto atención y no tengo la intención de vivir a misa, no hay eficacia. Así de sencillo. Fray, ¿y qué pasa con los niños recién nacidos que son bautizados? Ellos no pueden, no tienen disposición del sujeto. Pues esto es muy fácil, señores. La disposición del sujeto es sustituida por los padres y padrinos que quieren que su hijo reciba esta gracia. Así de sencillo. No hay que pensarlo mucho. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1128, encontramos lo siguiente. Es decir, en virtud de la obra salvífica del querer de Cristo, realizada de una vez por todas, están los sacramentos. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Es Dios quien realiza esta acción. Y es Dios el que permanece ahí esperando a que tú te dispongas a recibirlo. Dios espera por ti. Dios te primerea. Ojalá tuviésemos la conciencia de esto. Ojalá tuviésemos la conciencia de esto, porque muchas veces la perdemos. La perdemos. Es Dios quien espera por nosotros. Y depende de nosotros si la aceptamos o no. Si aceptamos el regalo de Dios o no. Y por último, vamos a hablar de el número o jerarquía. Cuando estamos hablando de todo lo que es las cuestiones sistemáticas de los sacramentos, vamos a hablar del número y la jerarquía de los sacramentos, porque tienen cierta jerarquía, tienen cierto orden. Bien, y esto está hecho justamente porque el ser humano tiene este caminar, peregrinar cronológico de la vida. Son 7 los sacramentos, afirmados tanto por la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el Magisterio Santo, que son el depósito de la fe. Y se organizan de la siguiente manera, de 3. Iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. En segundo lugar están los de sanación o medicinales, que son el sacramento de la reconciliación y la unción de enfermos. Son los medicinales. Y los de servicio o edificación, que son los de el orden sacerdotal y el matrimonio. Esta jerarquía, pero también en este orden de los sacramentos. Digamos que si hay una jerarquía, primero estarían los de iniciación, luego los medicinales y luego los de servicio. Bien, recordemos que, por ejemplo, en el de la Eucaristía, la primera vez que se vive el evento se podría llamar primera comunión, y por eso es que son iniciación. Pero ya deja de ser iniciación cuando se vive la Eucaristía por el resto de la vida del creyente. Ya no es iniciación cristiana, es ya edificación, vivencia del cristiano conforme a su experiencia de fe que va todos los domingos, en los días
de justamente de obligación que hay que ir por solemnidades, etcétera, a la Santa Misa, etcétera. Y la Eucaristía viene siendo el centro y culmen de todos los sacramentos. Centro y culmen de todos los sacramentos. La primera comunión es como ese evento donde se vive esa primera comunión, esa iniciación en este centro que es la Eucaristía. Y por último vamos a hablar de la necesidad de los sacramentos. Vamos a hablar de que son necesarios para la salvación, aunque en casos excepcionales puede suplirse por el deseo o por la fe. Vamos a retomar esto luego de nuestra pausa publicitaria. En breve volvemos con muchísimo más de Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. Porque ellos también son familia. Llega el consultorio veterinario martes 9 de la mañana con la doctora Carmen Ajib y el doctor Segundo Estela. Santa Mónica Radio, cuidando a quienes amas. Tu salud es prioridad. Consultorio médico martes 10 a.m. Participa y resuelve tus dudas con el doctor Carlos Loaiza. Información clara, orientación responsable. Santa Mónica Radio, comprometidos contigo. ¿Necesitas orientación legal? En Santa Mónica Radio está el consultorio legal con los abogados Daisy Blanco y Hugo Tirado. Información clara y directa. Miércoles 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que orienta. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental jueves 10 de la mañana con el doctor Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Aprende a manejar tu dinero con inteligencia. Educación financiera, miércoles 10 de la mañana, con el magíster Samuel Mejía, ahorro, inversión y emprendimiento. Santa Mónica Radio, construyendo tu futuro. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental jueves 10 de la mañana con el doctor Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio. Explora con nosotros. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona.
Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes, 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, y hemos estado hablando sobre todo lo que es la parte sistemática, o si podemos entender, de las cuestiones de los sacramentos, materia y forma. Materia es el elemento visible, la forma son las palabras que lo acompañan. En segundo lugar, están instituidos por Jesucristo, y eso se puede comprobar tanto en que la Iglesia misma tiene la autoridad porque sea fundada por Jesús, como también en la Sagrada Escritura. Tradición, magisterio y Sagrada Escritura así lo demuestran. Tienen una eficacia por el mismo Dios, que es el que los confiere, el que los quiere, no tanto por el sacerdote o la persona que los recibe, aunque tiene que haber disposición de ambos para recibirlo. Es parte y parte, básicamente. Pero su eficacia no es tanto por el ministro o por la persona que lo recibe, sino porque Dios es el que impulsa esa eficacia. El número de jerarquía, ya lo hemos dicho, iniciación, son los de bautismo, confirmación y esta primera comunión. Sanación o medicinales son la unción de enfermos y la reconciliación, y servicios son orden sacerdotal y matrimonio. Y todos estos sacramentos tienen como centro el sacramento de la Eucaristía, que es, como sabemos bien, que dice el Concilio Vaticano II y toda la tradición, es el centro y el culmen de la vida de la fe de toda la Iglesia. Y por último también tenemos la necesidad, es decir, ¿tengo que vivir los sacramentos? Sí. Los sacramentos son necesarios para la salvación, aunque en casos excepcionales puede suplirse por el deseo o la fe. Casos excepcionales, no comunes, y casos excepcionales son casos excepcionales. Son casos excepcionales que tienen que ver con enfermedad grave, que tienen que ver con peligro de muerte, que tienen que ver con que no hay ningún presbítero o ministro cerca como para vivirlo, no es por otra cosa. En el Evangelio según San Juan 3:5 encontramos lo siguiente. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es así de necesario que son los sacramentos. Por último lugar, en cuarto lugar, vamos a hablar de el ministro, lo que es el receptor, y la gracia sacramental. En otras palabras, vamos a profundizar esto que hemos ya dicho anteriormente. En primer momento, el ministro. Cristo es el ministro principal, no el padre tal. No. Es Cristo el ministro principal. Sin Cristo no hay ministerio, punto. Lo que hay es alguien haciendo una pantomima. Es Cristo el que es el ministro principal. Primero, el ministro humano actúa solamente como instrumento o representante de Cristo, más nada. No es Él el que bendice, no es Él el que hace la transubstanciación, no es Él el que da la comunión, es Cristo el que es el ministro principal. La validez no depende de la santidad del ministro, sino que es sujeto activo de la acción sacramental. Él es el puente. La validez no depende del sacerdote, no de la santidad del sacerdote. Depende de que Cristo esté ahí presente.
Punto. Eso no es, hay que darle muchas vueltas a esto. La iglesia es como el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Jesús de Nazaret y nosotros somos el cuerpo. Si a nosotros nos cortan la cabeza, Dios no lo quiera, si a nosotros nos cortan la cabeza, el cuerpo no sirve para nada. Así sencillo, no sirve para nada. Bien, el cuerpo necesita de la cabeza para poder subsistir. Y la cabeza es Cristo. Esto es, por supuesto, metafóricamente, con mucho cuidado. Estamos hablando metafóricamente aquí de que, como la imagen que presenta Pablo, de que Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. En la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, encontramos lo siguiente. Dice, Cristo actúa siempre, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es Cristo el que actúa en todo tiempo y lugar como Él quiere y en donde Él quiere. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Él no cambia. Y lo que no cambia es su deseo también de salvarnos. Ojo, su amor por nosotros, eso no cambia. Bien, ya hemos hablado del ministro. Espero que haya quedado bien claro. En segundo lugar, vamos a hablar de la función del ministro. Ya hemos dicho, actúa en nombre de Cristo. Sirve como vicario, bien, como puente, bien, como instrumento y debe, por lo tanto, realizar correctamente el rito. No como a él se le ocurre. Es realizar correctamente el rito, que el rito correctamente está estipulado mediante la iglesia que lo propone y la iglesia que lo propone está de acuerdo con el querer del Espíritu Santo. No es como se me ocurre a mí realizar el rito. No, mucho cuidado con esto, por favor. Y el ministro también tiene que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia. Porque es ministro, es puente. Por eso es que al sumo pontífice y a los obispos se le llama pontífices. Al papa se le llama sumo pontífice. A los obispos se le llama pontífices. ¿Por qué? Porque tienen que tener la intención de pontificar, de unir, de ser puente entre el deseo de Dios y el deseo de la comunidad de unirse. Esta es una de las tareas, por ejemplo, de los papas y de los obispos y de los ministros. Bien, tienen que tener la intención, no es, ay, tengo que dar misa, ay, tengo que confesar. No, ese es tu servicio, para eso te ordenaste. Ese es tu trabajo. Y un trabajo hermosísimo porque es hacer presente la presencia, valga la redundancia, perdón, y por supuesto también la misericordia de Dios. El misterio salvífico de Dios. Esa es la función del ministro, realizar correctamente el rito y tener intención de hacerlo. La gracia sacramental, bueno, la gracia, por un lado, santifica, cura y eleva a la humanidad. Participa de la vida divina y concede cada sacramento de un modo específico. Lo que concede la Eucaristía no lo concede el bautismo, lo que concede la reconciliación no lo concede el matrimonio. Y los sacramentos, por otro lado, no imponen la gracia, sino que la ofrecen. Respetan siempre la libertad humana y requieren apertura y disposición interior del que está viviendo el sacramento. En la segunda carta del apóstol San Pedro dice lo siguiente: participan en la naturaleza divina. Por ellos nos han concedido la más grande y el precioso que se pueda ofrecer a nosotros. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Ayudan a salir de ese mal los sacramentos. En conclusión, hermanos, los sacramentos son más que ritos religiosos, mucho más que eso. Son encuentros reales con el Cristo vivo. Acciones en las que Dios actúa en la historia para comunicar su gracia. A través de ellos, la Iglesia realiza en sí misma como sacramento de salvación, vive esa salvación, haciendo presente el misterio pascual de Cristo en cada época y lugar.
En este sentido, los sacramentos son el lugar privilegiado donde el cristiano experimenta la cercanía de Dios, crece en la fe y participa de la vida divina. Así, la promesa que hemos dicho en un principio de este programa de Cristo, yo estoy con ustedes, no solo son palabras de Dios, sino es una realidad viva que se actualiza constantemente en la vida sacramental de la Iglesia, invitado a cada creyente a una comunión más profunda con Dios y la comunidad. Finalizamos con las palabras del apóstol San Pablo a Tito, donde se espera la manifestación de Cristo. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Te ha acompañado Fray Jorge Contramaestre aquí en tu corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad en tu Santa Mónica Radio. Que Dios los bendiga. Sigan en sintonía de su radio Santa Mónica. Permiso. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa.